Definitivamente eres el nombre sobre todos los nombres. Y venimos a adorarte para darte gloria y escuchar, Señor, que tú nos enseñas a caminar en el camino angosto, el camino estrecho, que pocos van a hallar, Señor. Entonces, guíanos por el Espíritu Santo para que podamos escuchar y hacer, para que podamos ser oidores y hacedores de la palabra. En tu nombre damos gloria. Amén. Vamos a Santiago 2. Buenos días, iglesia. Buenos días. Si tienen celulares, favor de ponerlos en silencio o vibrar. Ahora estamos entrando en la unidad literaria de Santiago 2, versículos 14 a 20. Hoy vamos a hablar de versículo 14 nada más, y luego la semana que entra hablaremos entre 14 y 17. Pero, ¿por qué no leamos ahora todo para orientarnos? Dice Santiago 2:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también por la fe, por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril o es inútil, no sirve para nada? Leamos una vez más el versículo 14, el de hoy. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Aquí Santiago directamente se va a ir al jugular en este texto. Él rápidamente no está jugando, él no está tratando de bailar alrededor de ciertos asuntos. Él va a entrar directo en lo que él va a decir. Vamos a hablar de 3 personas en toda esa unidad literaria, que creo que sería como 3 mensajes. 17 a 14 a 17 y luego 18 a 20. Pero habla de 3 personas, uno que tiene fe, uno que no tiene fe, y va a hablar también de los que creen que tienen fe y no lo tienen. Entonces, su audiencia, recuerdan, sigue lo mismo, está hablando a judíos, está hablando a cristianos y está hablando a ti y a mí debido a que está para la iglesia. Y lo que él dice es un tema teológico, un debate que ha dividido la iglesia en ciertos aspectos y en una manera muy, muy grande. El hecho de que hay personas que creen que simplemente tenemos que orar una oración y ya somos salvos, no tenemos que hacer absolutamente nada. Podemos regresar a tomar, podemos nunca ayudar a nadie, ser codos, pero debido al hecho de que yo hice una oración un día, a mí me toca el cielo. Puedo llegar a la iglesia y fingir y actuar y ser alegres y regresar a mi casa sin hacer obras. Y suele que existe un conflicto entre Santiago y Pablo, porque Pablo en Romanos 3:28 dice, el hombre es justificado por la fe aparte de las obras
de la ley. Pero en Santiago 2:17 dice, fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Entonces, esos dos suena que pueden estar en conflicto, pero vamos a mirar que realmente Pablo y Santiago no pueden ser más de acuerdo en lo que predican, que los dos creen en la fe y los dos creen en las obras. Y vamos a mirar esto, porque como ya habíamos hablado cuando empezamos esa serie, los dos están contestando una pregunta diferente. Pablo contesta la pregunta, ¿cómo uno obtiene la salvación? Y la respuesta es por la fe. Pero la pregunta que Santiago tiene es diferente. Su pregunta de Santiago es, ¿cómo uno puede validar la fe? ¿Cómo puedo verificar que realmente soy cristiano? Entonces son dos preguntas muy diferentes que ellos hacen. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar esos dos versículos? Entonces, fíjese, no vamos a empezar en orden. Entonces, primero voy a empezar con el parte que dice, si alguien dice, es una parte simple del texto que vamos a mirar aquí, pero aún la gente rechaza, niega o selecciona ciertas partes de la Biblia para su propio bien, para su propia conveniencia, para justificar la manera que ellos vivan, y ellos niegan la verdad. Okay, aquí dice, si alguien dice, si yo digo que, si nos citamos y digo, ahí voy a estar, pero nunca llego, yo no puedo decir que ahí estuve, ¿verdad? Si digo que soy un experto con la guitarra, pero me escuchas tocar y te duelen los oídos, yo soy mentiroso. Si te digo que te amo y nunca estoy ahí cuando ustedes me necesitan, yo realmente no lo he probado que te amo verdaderamente. Y aquí tenemos la gente que dice, yo soy cristiano, yo soy salvo, yo tengo fe. Entonces, esos son esas personas. Ellos dicen, y aquí está hablando de ellos, si alguien dice, aquí está hablando. Todos son ejemplos de personas que dicen una cosa, pero hacen otra cosa. Y aquí el problema más grande que tenemos, los responsables de esto son los pastores hoy en día. Los pastores. Los pastores, ningún otro lado en la Biblia, para mí, quizás estoy equivocado, pero ese es muy, muy grande aquí, porque los pastores son los que tienen que enseñar la palabra de Dios, son los que tienen que diseminar, tienen que dar la verdad al pueblo de Dios. Y lo que ellos hacen realmente es entregan la mitad de la verdad, y la mitad de la verdad es una pura mentira, porque si te digo nada más la mitad de la historia en algo, usted no va a poder terminar la tarea, no va a poder lograr, no va a poder terminar, llegar al fin, hacer la carrera que el Señor nos está diciendo. Pero para eso vamos a Jeremías 7. Jeremías 7 va a sonar como que estamos desviando, pero realmente no. Yo me voy a enfocar en el 14 hoy porque miré la gran necesidad. Ese es el gran problema que tenemos. Y aún vas a mirar que cuadra con lo que estoy diciendo, porque en su día, en aquel tiempo, Jeremías estaba sufriendo con lo mismo, con lo que estamos sufriendo ahora. Vamos a mirar esto. Jeremías 7, vamos a leer versículos 1 a 8. Dice, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, diciendo, párate a la puerta de la casa del Señor, el templo, la iglesia, y proclama ahí esta palabra y di, oigan la palabra del Señor todos los de Judá, los que entran por estas puertas para adorar al Señor, o sea, los que dicen que son cristianos, Él está hablando.
Todos los que dicen que aman a Dios y eres cristiano y vienes por Cristo, oiga lo que les voy a decir. Y versículo 3. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, dice, enmienden sus caminos y sus obras, y haré que ustedes moren en este lugar. Versículo 4 es clave, dice, no confíen en palabras engañosas que dicen, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Lo que él prácticamente ahí está diciendo es que no seas engañado por las personas o por los pastores, los sacerdotes que dicen, con tal de que estás aquí en la iglesia, usted va a estar bien, no se preocupe. O sea, el hecho de que tu cuerpo llegó a la iglesia hoy, porque ¿qué dice el Señor? Dice que, ¿cómo dice? Me adoran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces eso es lo que sucede hoy en día con muchas personas. Pero dice, no se engañan por la promesa de seguridad. Y eso es lo que está pasando hoy en día, cuando siempre mensajes de amor, positividad, qué bonito, todo bien, y nunca retan a la iglesia, nunca reciben ningún reto. No se preocupe, hermano, todo está bien. O sea, fíjate lo que hacen hoy en día. La gente duda su salvación, ¿no? Quizás, déjame ver si estoy aquí. Okay. Voy a decir esa parte más adelante porque es donde va. Versículo 5 dice, porque si en verdad enmiendan sus caminos y sus obras, ahí está otra vez, si en verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni andan en pos de otros dioses. Acuérdate lo que estábamos diciendo en todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2. O sea, las obras, cuidar a los huérfanos, cuidar viudas, trabajar por la justicia. Esas son las cosas que Dios está buscando. Y aquí la gente no lo estaba haciendo. Dice, ni andan en pos de otros dioses para su propia ruina. Entonces haré que moren en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. Él básicamente dice, voy a detener el juicio si ustedes cambian, si ustedes realmente llegan a amar al Señor, si realmente empiezan a hacer la obra de Dios. Y versículo 8 dice, ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan, que no aprovechan. Esa es la parte que decíamos, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, no? Ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan, no son útiles, son estériles. Y aquí en versículo 8 básicamente dice, no seas engañado pensando que nunca vas a sufrir porque estás aquí en la iglesia. No seas engañado, no seas engañado. ¿Y por qué tiene que decir eso Jeremías? Jeremías tiene que decir eso porque en aquel día los sacerdotes, los pastores, estaban diciendo cosas que no era cierto. Y hoy en día pasa lo mismo en las iglesias. Los pastores dicen ciertas cosas y evitan otras cosas. Es importante que nosotros veamos las paralelas de lo que estaba pasando en la época de Jeremías y lo que está pasando aquí. Por eso se lo estoy mostrando, por eso es importante. Y es un problema muy grande porque realmente la congregación, la gente de Dios, el pueblo de Dios no entienden que la fe y las obras trabajan juntos. Es una obra juntos. Nosotros cuando realmente tenemos la salvación, muestra que somos salvos. Es la evidencia de que somos salvos. Ahora, sabemos que no tenemos que trabajar por las obras.
tampoco. Pero cuando realmente estamos salvos y el Espíritu Santo entra en nosotros, automáticamente vamos a querer hacer las obras de Dios. No vamos a poder sostenernos. Me acuerdo la primera vez que yo me salvé, yo me fui al pastor y le dije, pastor, ¿qué quieres que yo haga? Yo necesito, eso eres, no sé por qué no había escuchado eso. ¿Dónde puedo servir yo, pastor? Entonces así estaba yo y eso empieza a crecer el Señor adentro de ti. ¿Y por qué la gente del pueblo de Dios no entiende lo de la fe y obras? Porque los pastores no entienden lo de la fe y las obras. Uno de los dos, no lo entienden o lo evitan al propósito porque quieren, por su propia conveniencia, porque quieren lograr cierta cosa, ¿no? Quieren una iglesia grande. Entonces, si quieres una iglesia grande, no puedes provocar a la gente a buenas obras porque algunos se van a molestar, ¿no? Algunos no van a venir, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué? ¿De dónde empieza ese problema? Vamos a ver Jeremías 23. Jeremías 23. Y vamos a mirar con quién empieza el problema. Muchos dicen, le han puesto el apodo a Jeremías, que él es el profeta de malas noticias. Cada página, malas noticias, malas noticias. Pero a mí me gusta porque él predica la verdad. Él predica la verdad. Jeremías 23, vamos a empezar en versículo 14. ¿Con quién empieza el problema? Con falsos profetas, con falsos pastores, falsos iglesias, falsos maestros. Dice, versículo 14. También entre los profetas de Jerusalén he visto, aquí el Señor hablando, Dios mismo hablando, he visto algo horrible. Cometían adulterio los pastores y andaban en mentiras. Fortalezan las manos de los malhechores sin convertirse ninguno de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Wow. Ahí, fíjate ahí cuando dice fortalecían las manos de los malhechores. ¿Cómo fortalecen las manos de la gente que está haciendo maldad? Ahí dice sin convertirse ninguno de su maldad. O sea que la prédica era tan light, tan suavecito, que la gente no se incomodaban ni un poquito. Ellos, no, pues no me tengo que cambiar. El Señor me ama tal como soy. ¿Alguna vez has escuchado eso? El Señor te ama como tú estás. No hay ninguna necesidad de cambiar. Ustedes siguen igual, no hay ningún problema. Y debido a eso, ¿qué es lo que ellos hacen? Fortalecen las manos de los malhechores. Y entonces ahora hemos tenido, no solamente tenemos que evangelizar a la gente, tenemos que evangelizar a los evangélicos. Porque ahora tratamos de decirle a la gente que no eres salvo. Y no, pero sí, no, pues mi pastor me dice que yo estoy bien. No hay ningún problema conmigo. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y tenemos los profetas en aquel día y los pastores de ese día trabajando en contra de los pastores verdaderos, trabajando en contra de Dios mismo. ¿Y por qué crees que Dios dice que enfrentarán a un juicio más estricto? Porque se llevaron al infierno muchos con ellos, muchos. Yo inscribo a varios cosas. Uno de ellos es, hay un reportero que reporta sobre todas las iglesias en Estados Unidos cuando pasa. Casi semanalmente me habla de un pastor que se ha caído, casi semanalmente. Un pastor ha caído, ha cometido adulterio o ha robado dinero de la iglesia o está usando el dinero de la iglesia como para comprarse y hacerse rico, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver qué fue lo que causaron los falsos profetas. En versículo 15, ellos causaron esto y ese mismo es la razón que Dios trae el juicio.
Dice el versículo 15, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción a todo el país. Y si miras al mundo hoy en día, miras exactamente lo mismo. Corrupción a todo el país, todo. O sea, con toda nuestra sabiduría de los humanos, conocimiento, el avance de la tecnología, ¿hemos realmente creado un mundo mejor? No creo. No creo. ¿Y qué fue lo que estaba diciendo los profetas? Lo encontramos en versículo 16 en adelante, pero todo sube o baja según el liderazgo que existe en alguna organización. Si tienes un mal padre, mal familia. Tienes un mal negocio, tendrías o mal líder en su negocio, malos empleados y mala compañía. Y por lo mismo, si tienes un mal pastor, un falso pastor, entonces la iglesia se desviará y también se echará a perder y sería malo debido a los falsos profetas. Versículo 15. Versículo 16. Les cuentan las visiones de su propia fantasía y no de la boca del Señor. Y no de la boca del Señor. Y no de la boca del Señor. Aquí eso es lo que debemos estar predicando. La Biblia. O sea, lo he escuchado de otras personas en el internet, pero es cierto. Cuando un pastor empieza con que déjame hablar desde mi corazón a ustedes. Yo no quiero escuchar de tu corazón. Déjame escuchar de la palabra de Dios. Sus palabras de Él son útiles, no los tuyos. Tenemos que recordar que somos mensajeros nada más. Mensajeros. Entonces, un mensajero no predica su mensaje. Si tú me das un mensaje y tú me dices, dáselo a fulano, yo no lo abro y empiezo a escribir algo en el mensaje y luego lo vuelvo a amarrar. Ten ahí un mensaje de tal. No, es mensaje de Dios y hay que dejarlo como el mensaje de Dios. Les cuentan las visiones de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Dicen de continuo a los que me desprecian. Fíjate lo que han traído. Han traído los chivos, las cabras a la iglesia, gente que no son salvos. Y esas personas, dice, a los que me desprecian, a la gente que me odia. Tú has traído todo el mundo a la iglesia diciendo que es muy fácil entrar en el reino. No es un camino estrecho y no es un camino angosto. Es fácil. Entonces, todo el mundo quiere llegar porque pues así podemos ir al cielo y nada más tengo que asistir 2 días a la semana. Sí, hermano, pues vámonos, ¿no? Y todo el mundo quiere ir al cielo, pero simplemente no quieren que Dios esté ahí cuando ellos lleguen. Porque aquí supuestamente es donde está Dios. Y ahora dime, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Dice, me desprecian. El Señor, dicen de continuo a los que me desprecian. El Señor ha dicho, tendrán paz. Dicen, ¿no vendrá calamidad sobre ustedes? Nómbrame solamente un solo profeta en la Biblia que su ministerio era de buenas noticias. Y te prometo que no lo vas a encontrar. Muéstrame un solo capítulo, un solo versículo de alguien que predicó algo bueno. Y no lo vas a encontrar. Y aún ahora, dime ahora, ¿qué profeta ha dicho cuando van a estas iglesias? Y ustedes saben, porque yo he estado en esas reuniones, igual que ustedes, cuando vienen los profetas, y vas a tener éxito, y vas a abrir un negocio, y vas a tener mucho dinero. Tu bebé va a nacer saludable. Oh, pero, ¿cuál negativo? ¿Cómo sería en este caso? ¿No? Tendríamos profetas hoy en día, si realmente existían los profetas, tendríamos profetas diciendo, arreglen sus cosas porque mañana morirás. Mañana morirás. Entonces, pero no, muéstrame un profeta hoy en día que habla así y no lo encuentras. No lo encuentras. 21.
Dice el Señor, hablando el Señor, 21, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. O sea, corrieron hacia el púlpito. No les hablé, mas ellos profetizaron. Profetizar hoy en día simplemente quiere decir predicar la palabra de Dios. No es algo escalofriantoso, no es algo, ya llegó el Espíritu en este lugar. No, no es esto. Está hablando de que alguien está predicando la palabra de Dios. Dice 25, versículo 25. He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre. El Señor me dijo, diciendo, he tenido un sueño. Y otra vez sale en el versículo 27 también, sueño, 3 veces por énfasis. Su enfoque de ellos es el sueño, o sea, algo milagroso, algo brillante, un señal, una sanidad para que la gente maravilla, pero su enfoque nunca es en la palabra de Dios. No, la gente te va a decir, no, es que en aquella iglesia, no, es que queremos más música, queremos más baile, queremos mover las caderas, o debe de haber más alabanza. Las canciones que cantan ellos son esos de los himnos, pues no me gusta tanto. Pero adorar a Dios no es para nosotros. Alabanza no es para nosotros, es para Dios. Venimos a glorificar su nombre. Pero la gente quiere hacer lo de ellos. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Y viene de los profetas. Seguimos, 26. Al último. De los profetas que proclaman el engaño de su corazón. Que proclaman el engaño de su corazón. Necesitamos juzgar a los pastores y a los profetas. Hoy en día, debido a Mateo 7:1, la gente te va a decir, no debemos de juzgar. Entonces, lo que ellos básicamente están diciendo es que nosotros debemos de dejar, ¿no? He escuchado tantas historias que han puesto tanta gente en el púlpito, de que no saben predicar, de que he escuchado historias que la verdad ya ni debería de sorprenderme de las cosas que yo escucho en otras iglesias, de personas que dicen, simplemente sacan a alguien de la audiencia que viene de traje y dice, el Señor me dijo, usted va a predicar hoy. Hasta que susurró el Señor a él, Señor, no soy salvo, no soy creyente. Entonces, dígame, ¿dónde está el profeta? Una vez falso profeta, siempre falso profeta. Es algo que no podemos recuperar. Si una vez tú has dicho algo que es falso y mentira, eres mentiroso. Tú dijiste que Dios te lo contó. Salió que no es cierto, entonces tú eres falso profeta. Todo el mundo que profetizaron que Donald Trump iba a ganar la elección. Después empiezan a cambiar la historia. No, pero es que sí, realmente ganó, pero es que le hicieron una trampa, le hicieron una tranza. Y no es cierto. Tuercen las palabras para manipular a la gente. Los falsos profetas manipulan a la gente. Seguimos, 27. Que tratan, o podemos decir que intentan, de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños, con los sueños que se cuentan unos a otros. Primero, dice que intentan, o sea, si tú le preguntas a ellos te van a decir que no es cierto, yo simplemente estoy tratando de ayudar a la gente de Dios. Pero aquí dice que intentan, de que olvidan de Dios para que se recuerda de lo que ellos están diciendo. Acuérdate de lo que yo te dije. Porque hoy en día tenemos gente que quiere ser, tenemos los pastores que están en los pantalones de mezclilla muy delgado, ¿no? Que se vistan muy cool, con ropa muy caro, y ellos se quieren
parecer a esta generación, quieren parecer al mundo, supuestamente ellos, para alcanzar el mundo. Ellos quieren alcanzar, y dicen, ya de una vez, ya cuando tengo fama, ya cuando tengo 250,000 seguidores, y al fin llego al cima, entonces ya les voy a sacar la trampa, y voy a decir, tienen que alabar al Señor. Y nunca funciona así, porque el versículo 26 dice, el engaño de su corazón, ellos mismos se han engañado. Ellos están engañados, están pensando lo mal. ¿Cuántos seguidores tenía Jeremías en su ministerio? 0. ¿Sabes cuántas personas alcanzó para Dios? 0. 0 personas creyeron en él al fin de la historia. Y así será en esta iglesia si la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Dice 27, de que mi pueblo se olvide. Dime cuántos años tiene la gente en la iglesia hoy en día. Y que hemos avanzado, ¿verdad? Si decimos a la gente, párese a hablarle al resto de la congregación bíblicamente desde tu memoria acerca de la gracia de Dios, citando los versículos que tú has memorizado. O hablamos de la misericordia o los atributos de Dios. Y nadie va a poder, porque ellos se han olvidado de la palabra de Dios. Y por eso necesitamos leer la palabra de Dios diarios, para no olvidarlo y para no ser engañado por falsos profetas. Dice, de mi nombre con los sueños, o básicamente sus sueños, que se cuentan a unos a otros. Se cuentan a unos a otros. ¿Y por qué? Ellos quieren la gloria para ellos mismos. Aquí se puede decir que se está hablando de las estrategias de crecimiento. Todos los pastores hablando de, ¿y cuál es la nueva novedad que trae la gente a la iglesia? Hay que hacer esto. Mira, ese pastor tenía éxito, yo voy a hacer esto. Ya, y hoy en el Pascua, yo se los había mencionado, tenemos gente que, fíjate, traen a la iglesia para los que pintan la cara, chocolates, huevos que los escondes, brincolines, animales del zoológico. Y no estoy hablando de uno en cada iglesia, una iglesia que hace todo esto para atraer a la gente. ¿Por qué necesitamos trucos? ¿Por qué la gente no está satisfecho con la palabra de Dios? Necesitamos aprendernos a ser satisfechos con la palabra de Dios. Pero esos pastores, ¿sabes por qué lo usan? Porque ellos no tienen el don de ser pastor, no son llamados de ser pastor, y debido a eso no saben estudiar, no saben escudriñar la Biblia, hacer un mensaje. Entonces ellos inventan cosas de sus sueños, de sus visiones y de sus mentes, para que puedan ellos entretener a la gente. Y debido a eso, la gente olvida de la palabra de Dios. Y la gente dice, sí, hermano, sí, yo estoy de acuerdo contigo, existen los falsos profetas. Pero ninguno de ellos te va a decir, ¿y dónde? Dígame, apúntame a una iglesia que es falso profeta. Y ellos no lo quieren decir porque no, pues es que no quiero ofenderlos. ¿Quién soy yo para juzgar? Aunque la Biblia lo dice, vez tras vez tras vez. Y aún Jesús mismo dice que los profetas abundan. Y en los últimos días abundarán falsos profetas. Sí, regla número 1, los falsos profetas, ellos nunca van a dar enseñanzas acerca de los falsos profetas. O si lo hacen va a ser muy, muy light. Y va a ser muy encima y van a ir muy, muy rápido. Porque no se quieren llamar la atención a ellos mismos. Quédense ahí en Jeremías, si puedes exactamente dónde estás. Pero quiero leer otra vez nuestro versículo de texto. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Dice, ¿de qué sirve? Y estamos hablando de cosas que no son útiles.
O sea, hoy en día los pastores hablan de cosas que no son útiles, no edifican. Nuestro espíritu no crece, no hay madurez. Y eso es lo que el Señor está buscando. Hoy vamos a versículos 30 a 32 en Jeremías. ¿Dónde estás? Versículo 30 a 32. ¿Qué es su juicio del Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor sobre los profetas? Por tanto, estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. Yo puedo ver eso de dos maneras. Primero, literalmente, tenemos pastores hoy en día que copian mensajes de otros pastores. Y tú no lo vas a hacer, pero fíjate, yo estaba sentado en un servicio un día, me habían invitado a la iglesia, y yo ahí mismo me dijo el título del sermón, y yo hice en Google, ¿no? Qué bonito Google para ayudarnos a verificar si alguien es... entonces, ahí mismo salió exactamente, después mencionó 5 puntos, y los 5 puntos eran iguales, con los mismos versículos. O sea, copiar, pegar, imprimir. Ya llevo el mensaje, aquí está. Pero ¿qué podemos esperar cuando tenemos pastores que no son devotos? Para ellos es más importante trabajar y debido a eso trabajan 60 horas a la semana. Y aún llegan apurados, rápidos a la iglesia, corriendo. Y dije, ¿cuándo tenía tiempo para orar? ¿Y cuándo tenía tiempo de meditar el mensaje, de meter el mensaje en su espíritu, ¿no? De vivir lo que se está diciendo? No, hoy en día no tenemos eso. Dice, por tanto, estoy contra los profetas, declara el Señor, que roban mis palabras el uno al otro. 31, estoy contra los profetas, otra vez, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen o se declaran, el Señor declara, o el Señor dice, así dice el Señor. Eso es, tenemos esos pastores hoy en día. Ustedes saben de los que estoy hablando. Y aún está aquí, digo, si está en blanco y negro, ¿por qué no lo vemos? Porque hemos olvidado de la palabra de Dios. Necesitamos regresar a la palabra de Dios. Declaran, el Señor declara. 32, otra vez. Estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor. Y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con 2 cosas, con sus mentiras, número 1, número 2, y sus presunciones. Cuando yo no los envié, ni les di órdenes. Entonces aquí, cuando hace presunciones, eso es como suposiciones, es suponer o asumir algo. Entonces, básicamente lo que ellos hacen, toman un poco de la palabra de Dios, una frase, un versículo, olvidan de lo demás y ellos se van con una idea muy larga y empiezan a manipular y torcer la palabra como para utilizarlo para sus propios bienes, ¿no? Sino para animar a la gente a dar más dinero, para manipular a la gente a que dan el diezmo, que realmente no es bíblico hoy en día el diezmo, y ellos manipular a la gente para forzarlos a hacer lo que ellos quieren. Y luego dice, sí, presunciones. Ellos toman esta idea como su base. Entonces realmente no predican de la palabra, predican de su mente, de su imaginación. Y eso es lo que la palabra estaba diciendo cuando dice visiones y sus sueños, de lo que está en su cabeza, para lograr sus métodos. Y sus presunciones cuando yo no los envié ni les di órdenes. Ni son de provecho alguno para este pueblo. En otras palabras, ¿de qué sirve
¿de qué sirve? Ni son de provecho alguno para este pueblo. Ahorita ya mientras que vamos a ir terminando con eso, vamos a regresar a nuestro texto original, pero vamos a Jeremías 1. Quiero decirle, Jeremías, mucha gente se confunde y se cansa cuando lee ese libro, pero para mí es uno de los libros en el Testamento Antiguo que más me gusta. Porque cuando un pastor, puede ser que de los pastores verdaderos, a veces pueden llegar a desanimarse, ¿no? Porque miran la asistencia en la iglesia, pero no importa. Están los que tienen que estar. El Señor va a llamar a su gente. Yo no tengo que usar mis obras, mis estrategias, pero Jeremías 1. Jeremías 1. Y vamos a leer versículo 7. Dice, pero el Señor me dijo, aquí cuando Jeremías recibe su llamamiento del Señor, pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás. Y todo lo que te mande, dirás. Todo lo que te mande, dirás. ¿Y qué es eso? Aquí, la palabra de Dios, nada más. No sus sueños, no sus visiones, no lo que comiste anoche, no tus pepitos, ni tus bromas, ni tus chistes. Lo que dije aquí de la palabra de Dios. Lamentaciones. Vamos a ver cómo fue su ministerio de Jeremías en breve. Voy a leer como 5 versículos nada más, pero puedes seguir leyendo en tu propio tiempo y verás que fue muy, muy difícil el Señor con Jeremías. Lamentaciones 3. Aquí, el afligido Jeremías. Y debido a eso, yo creo que todos los pastores hoy en día deberían de sentir de grado, alguna medida de eso, porque es una descripción de un pastor, un profeta. 3:1 dice, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuman mi carne y mi piel. Ha quebrado mis huesos. Me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. En lugares tenebrosos me ha hecho morar como los que han muerto hace tiempo. Con muro me ha cercado y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. Ningún privilegio especial, una vida difícil, no amigos, ninguna persona a salvo, ningún apoyo. Eso fue el ministerio de Jeremías. Entonces, la próxima vez que ustedes vean un servicio de un pastor que tiene 250,000 personas y la gente está riendo y bromeando y chisteando, pregúntate a ti mismo, ¿quién estará recibiendo gloria aquí? ¿Será Dios o es el pastor? Vamos a 1 de Timoteo 4. Entonces, ¿qué es útil para salvar? Vemos lo que no es útil para salvar. Vamos a ver qué es útil para salvar. 1 Timoteo 4. Y vamos a ver versículos 7 a 8. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad.
porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Entonces hay gente que se enfoque en muchas cosas en esta vida y hacen su reino aquí, pero no enfoquen en lo necesario, en lo que nos lleva a la piedad. Aquí muchos dicen que se puede usar la psicología. No, pues es que tiene buenas cosas la psicología, ya, cosas que podemos aprender. Pero dice que hay poca ganancia, pero aquí dice que es provechosa para toda. La palabra es para toda. No puedes nombrar ni una sola cosa que la palabra de Dios no te va a ayudar. Entonces, ¿para qué necesitamos otra cosa? ¿Para qué necesitamos otra cosa? No lo necesitamos. Entonces, cuando él dice fábulas profanas, en versículo 7, no tengas, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas. O sea, cualquier cosa aparte de la palabra de Dios es una fábula profana. ¿Profana por qué? Porque profana el nombre de Dios. ¿Qué estamos diciendo cuando realmente usamos otras cosas? Señor, ¿no pusiste lo suficiente en la Biblia? Entonces déjame ayudarte un poco. Déjame agregar algo al mensaje y a la Biblia para tu pueblo, porque obviamente, Señor, tú no pudiste hacer lo suficiente con la palabra de Dios. Es gran problema la gente que no crean en la suficiencia de la palabra de Dios. Es suficiente para todo, para todo, para todo. Yo no necesito ningún profeta, ningún mensaje del profeta. No necesito absolutamente nada. Yo lo he dicho antes y a lo mejor puede sonar cómico, pero yo realmente siento de esa manera. Si se desapareciera todo el mundo, yo me quedara como el último persona en el mundo. Voy viajando y no encuentro a nadie. Llegaré yo a fin, continuar con mi rutina, ¿no? Me subo mis pies arriba de la sofá, agarro la palabra de Dios y sigo leyendo. No necesito nada más que la palabra de Dios. No hay nada más que trae más beneficio que la palabra de Dios. Y todo eso involucra enseñar y aprender cosas que nos lleva a la piedad. Porque hay cosas que podemos aprender que quizás tienen lo que dice un poco utilidad, pero no van a llevarnos a la piedad. No vamos a llegar a ser verdaderos hombres y mujeres de Dios. Y supongamos, eso es lo que quieren, ¿verdad? La gente realmente va a la iglesia porque quieren encontrar a Dios, porque quieren ser más y más santos, quieren agradar más y más a Dios. O van por otra cosa. Y ahí es cuando entran, cuando damos cuenta, esas canciones no me gustan, hermano. Pueden decirle al pastor que él cambia los... ¿Y por qué no hay músicas? Mira, tengo un amigo y canta las rancheras y él puede venir a ayudarnos. Y aún vive una vida profana a Dios. Vamos a 1 Corintios 13. La piedad es importante por su valor eterna. El ejercicio aquí en esta vida, psicología aquí en esta vida, solamente funciona para esta vida. Pero somos peregrinos, estamos viajando, atravesando ese mundo, yendo hacia otro. Nos vamos de aquí, nos vamos hacia con Dios. 1 Corintios 13, vamos a leer versículo 3. Dice, ese es uno que cotizará una iglesia falsa. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregará mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve, de nada me sirve. Aquí la palabra por amor en el griego es agape, y quiere decir amor sin condiciones. O sea que no ponemos condiciones sobre el amor de Dios. ¿Y qué ha hecho la gente hoy en día? ¿No?
cuando tienes que amar, hermano, no juzgas, no digas nada malo acerca de aquel persona, porque es... Entonces, ¿cómo vamos a descubrir los falsos profetas si no juzgamos? Tenemos que juzgar. Eso sería para otro mensaje. Quiere decir, sacrificando tu vida no ganamos nada, no hay significado si no es por amor. Necesitamos hacerlo por amor, pero el amor predica la verdad más que nada. El amor está más enfocado en no ofender a Dios, aunque la gente se ofenda. Pero la gente se ofende de todos modos y se van. Y por eso las iglesias que predican la sana doctrina tienen menos personas, porque la gente no quiere escuchar ese mensaje. Para todo el mensaje que dice, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras, vamos a cubrirlo a más largo, en versículo 14, en el próximo mensaje, miércoles. Pero vamos a enfocar aquí ahorita en la última parte. Dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? La gente han puesto debates y argumentos y excusas y tratan de explicar de que yo soy salvo, tengo fe, estoy yendo al cielo igual que tú, pero cuando no vemos las obras, cuando no vemos una vida de piedad, entonces es mentiroso. Tú dices que eres una manzana, pero plenamente estoy viendo una naranja. Eso es lo que está pasando. Acuérdate que habíamos hablado del sistema de contabilidad en lo que tenían los fariseos. Ellos pensaban, su manera de pensar de ellos era de que ellos contaban sus pecados. O que di a los pobres, ayudé a los huérfanos, también sostenía a las viudas. Entonces, ahora sí ya puedo permitirme un pecado, ¿no? Puedo cometer, si hago muchas cosas buenas y he portado bien por mucho tiempo, quizás podría yo cometer adulterio y no importa, porque la verdad he hecho mucho más mejor que lo malo que yo he hecho. Y para ellos iban a estar con Dios algún día. Y por eso Jesús vino a su contra y dijo, a menos que cumples todas las leyes por todo, cada segundo de tu vida, pero si rompes una sola vez, aunque 30 segundos después que mueres, tú vas a ir al infierno, a menos que tienes a Jesucristo para salvarte. Entonces, ninguna cantidad de buenas obras puede salvarnos, ninguna. Pero las buenas obras fluyen automáticamente de una persona que realmente ha sido genuinamente salvo. Un fe genuino que salva siempre producirá buenas obras en un creyente. Y para eso vamos a Romanos 2, casi terminando. Romanos 2. Vamos a regresar y vamos a ver por qué Pablo estaba de acuerdo con Santiago. Romanos 2. 6 a 10, dice, Él pagará a cada uno conforme, aquí Pablo hablando a la iglesia de Roma, Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pablo y Santiago están en la misma página acerca de las fe y las obras. Se ocupan los dos, no solamente uno o el otro. Si tengo nada más la gracia, entonces me estoy engañando. Si tengo la ley nada más, me estoy engañando. Se ocupa los dos. Dice 8. Pero a los que son ambiciosos para tener seguimiento de 250,000 personas y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, irá indignación, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego.
10. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Los que hacen la ley. No los oidores, sino los hacedores. Y aquí vemos lo que estaba diciendo en versículo 7. Decía, a los que por la perseverancia en hacer el bien. Si quieres buscar a alguien que tenía perseverancia, lo que leí de Jeremías, eso es la imagen de un pastor verdadero. Y si quieres ver a alguien aún mejor todavía, vamos a Hebreos 12 para nuestra última escritura. A alguien mejor todavía que Jeremías. Y vamos a mirar a Jesucristo. Jesucristo, nuestro gran ejemplo. Hebreos 12 y versículos 1 a 3. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Sí, cierto, nos están mirando ahorita. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Clave, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y no ha terminado, versículo 3, consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Quiero animarlos, quiero exhortarlos, ya que les había enseñado hoy en día. Ustedes nunca deben de confiar en ningún pastor. Ustedes nunca deben de confiar en mí mismo, ningún fábula falso. Nosotros solamente hacemos y seguimos la palabra de Dios. Y eso es un buen señal. Yo no sé por qué no hay pastores que no exhortan a la gente de esa manera. Deberían, porque es cierto, todo el mundo, todos los pastores, como yo veo cada semana, van cayendo uno tras otro en la falsa doctrina. No se conforman, no sean tolerantes, o pueden llegar a cansarse, como nos dice aquí en el último versículo. Podemos llegar a cansarnos y desanimarnos en nuestro corazón. Y cuando pasa esto, ya el resto es el peor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra hoy, por tu exhortación, primeramente a ese pastor, Señor, que tanto necesito escuchar, que no es fácil, Señor, que tenemos que sufrir y aguantar cosas que otros no están dispuestos de sufrir. Señor, necesitamos más que nunca tus fuerzas, tu Espíritu Santo en nuestra vida para guiar a nuestra familia, para guiar a nuestra propia vida, para no caer en manos de falsos profetas al fin de llegar a caernos en el infierno, Señor. Por favor, envíanos con gente que tiene sana doctrina y que de veras nos quiere como pastores verdaderos. Jeremías, Isaías, Daniel, Pablo, Timoteo, Jesús, Señor. Deja que imitemos a ellos, Señor, porque ellos son los verdaderos apóstoles, discípulos. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, Señor, porque tú lo mereces, Señor. Amén y amén.